presencia maravillosa de Dios. Qué bueno es Dios, amén. Aleluya. Quiero darle la bienvenida a todos, una vez más. Qué bueno verles. Espero que hayan pasado un buen día el 4 de julio. Día de la independencia de este país. Y no sé si tú sabes que pronto tendremos también la liberación de nuestro país en Cuba. Muy pronto, está más cerca, está tan cerca el ser libres de una vez y por todas. Estoy orando porque esto tiene que terminar. Esto tiene que terminar. Esta agonía, esta aflicción, que todo un pueblo perece y sufre. Pero todos sabemos que Dios es bueno y que Dios va a obrar en su momento, en su debido momento. Si no ha sido, es porque no ha llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo. Y el texto que estaremos predicando el día de hoy, veremos que el pueblo pasa 40 años luego de haber salido de Egipto. Y yo te invito a ir conmigo a Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Y el tema que voy a estar tratando, aleluya, es dejando atrás las cosas pasadas y mirando lo que vendrá. Con la mirada puesta en lo que vendrá. Y para eso necesito que leamos todos los versículos. Son 15 versículos de este capítulo. Ya el pueblo había salido de Egipto, pero el pueblo no entró en la tierra prometida. El pueblo no conquistó la tierra que Dios había jurado que le daría a la descendencia de Abraham. Pero este pueblo que salió de Egipto pereció en el desierto. Pereció en el desierto. Y ahora hay una nueva generación. Una generación que tiene ahora que entrar y tomar la tierra. Una generación que tiene que conquistar. Pero esta generación pasa tantos años viendo la provisión diaria de Dios. Viendo cómo Dios provee el maná. Viendo cómo Dios provee, aleluya. Y ahora tiene que conquistar, salir de esa zona de confort. De esa zona de confort tiene que salir para entrar en el propósito de Dios. Yo te invito a leer conmigo. Es un poco largo, pero lo vamos a leer, pues esta es la palabra de Dios, inspirada de principio a fin. Toda la palabra de Dios es útil para enseñar. A partir del versículo 1, capítulo 5 de Josué, dice la palabra: y aconteció que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron cómo el Señor había sacado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que ellos habían pasado, dice la palabra, sus corazones se acobardaron y ya no había aliento en ellos a causa de los hijos de Israel. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillo de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Arlón. Esta es la razón por la cual Josué los circuncidó. Todos los del pueblo que salieron de Egipto, que eran varones, todos los hombres de guerra, murieron en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino después de salir de Egipto, no habían sido circuncidados. Pero los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que pereció toda la nación. Es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres, que nos daría una tierra
que emana leche y miel, y a los hijos de ellos que levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no los había circuncidado en el camino. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar toda la nación, permanecieron en sus lugares, en el campamento, hasta que sanaron. Entonces el Señor dijo a Josué: he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Estando los hijos de Israel acampando en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. Y el día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levaduras y cereal tostado. Y el maná cesó el día después de que habían comido el producto de la tierra. Y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra en Canaán durante aquel año. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, más bien, yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Amado Dios, Señor, Padre, gracias, Señor, por revelarte a nosotros, por revelarte a nuestras vidas. Dios, gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Padre, porque tú nos muestras cada día cuál es tu voluntad, tu camino, tu propósito. Y ahora te rogamos, Señor, que nos permitas, Dios, entenderte, obedecerte, caminar, Dios, en pos de todo lo que tú has dicho para nosotros, en todo lo que tú has decretado, Señor. Te pedimos, Dios, poder vivir conforme a tu voluntad, Dios. Ayuda a tu siervo, Señor, a predicar este texto, Señor, en su contexto y poderlo aplicar a nuestras vidas. Yo te ruego, Dios, nunca me desampares, Dios. Guíame y llévanos siempre a toda verdad, Dios. Porque solamente la verdad, Señor, la verdad solamente nos puede liberar, nos puede mostrar. Y esa verdad es tu palabra, Señor. En tu palabra, Dios, podemos descansar. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Aleluya. 40 años han pasado. 40 años. Se dice fácil, pero estas personas, luego de 40 años que no conocen nada, tienen que tomar una decisión: obedecer a Dios o quedarse allí en el desierto. Quedarse en el desierto y morir como murieron sus padres. Lo único que conocían, eran bien pequeños cuando salieron de Egipto. Eran pequeños. Solamente quedaron los menores de 20 años. Todos los demás, excepto ¿quién? Josué y Caleb, han perecido. Todos. Pero ellos tienen ahora que decidir si van a dejar atrás todo esto que ellos conocen, todo esto en lo que confían, y van a obedecer a Dios. Y mira, es difícil, porque durante este tiempo, en sequía, en un clima extremo, ellos vieron la mano de Dios. Ellos sabían lo que era estar cerca de Dios. Ellos sabían que Dios no les fallaría aún allí. ¿Qué le dice Moisés? Si tu presencia conmigo no me saques de este lugar. Y verdaderamente la presencia de Dios es más valiosa que cualquier cosa. La presencia de Dios es más valiosa que cualquier lugar. La presencia de Dios en nuestras vidas es lo más importante que puede acontecer. Pero Dios había dicho que le daría a la descendencia de Abraham una tierra. Una tierra, y Dios tiene que cumplir siempre su palabra. Dios cumple su palabra. Él nunca va a fallar a lo que ha prometido. Y estas personas ahora tienen que ser ese instrumento de Dios para poder llevar a cabo el plan de Dios. Y tienen que salir de su zona de confort. Tienen que salir de lo que ellos conocen. Tienen que dejar atrás todo para poder conquistar la tierra. Para poder conquistar la tierra. Amados míos, lo primero
en mi tema es lo que queda atrás. Lo que queda atrás, y nosotros muchas veces, y esto no es un sermón motivacional para nada, esta es la palabra de Dios siendo predicada y lo puedes ver en el texto. Pero nosotros muchas veces no entramos en el propósito de Dios, en el plan de Dios, porque estamos siempre mirando atrás, mirando lo que hemos dejado atrás. Amados, y cuando la palabra es clara y a Dios no le agrada que nosotros seamos personas que están constantemente mirando lo que hemos dejado atrás. Mira lo dice en Génesis, capítulo 19, versículo 26. Dios le ha dicho, ¿verdad?, que va a destruir la tierra de Sodoma y Gomorra. La va a destruir. Y manda ángeles. Y saca de allí la familia de Lot. Pero ¿qué hace cuando Dios está ejecutando un juicio a la mujer? Mira dónde, hacia atrás. Mira hacia atrás, y ese juicio también cae sobre esta persona que iba saliendo del juicio de Dios, que iba saliendo hacia la tierra, que iba cumpliendo en la benevolencia de Dios, y miró hacia atrás y se convirtió en ¿qué? En una columna de sal. Se convierte en una columna de sal. Aleluya. Y también lo dice el Señor Jesús, capítulo 9 de Lucas, versículo 62. Dice, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Nadie que una vez que está cumpliendo con el propósito de Dios, que está haciendo la obra de Dios, y mira y se pone a pensar en lo que ha dejado atrás, y se mira y se pone a pensar en lo que pudo haber pasado, a Dios no le agrada, amado mío, que nosotros constantemente estemos pensando en lo que hemos dejado. Un nuevo comienzo, aleluya, es entrar en el pacto de Dios. Y dice el texto que todos fueron circuncidados. Todos fueron circuncidados, y esta es una señal del pacto. Del pacto, una señal externa del pacto que Dios había hecho con Abraham. Todos son descendientes de Abraham, y ahora ellos tienen que ejecutar ese rito como señal de un pueblo apartado, un pueblo escogido para Dios. Y Dios, que está con ellos, que les ha sacado, que les ha bendecido, que está caminando con ellos, lo primero que dice en el texto nuestro, dice que abrió las aguas. Abrió las aguas del río Jordán. ¿Se recuerdan dónde más Dios abrió las aguas? Cuando sacó el pueblo de Egipto. Como mismo le digo a Josué, que como mismo estuve con Moisés, estaré contigo. No temas, que yo estoy contigo. Pues Dios está con Josué. Dios ha hecho grandes cosas con Moisés, y ahora también las está haciendo con Josué. Porque Dios está llevando a cabo un plan. Dios está llevando a cabo un propósito. Dios está llevando a cabo la conquista. Y Dios está abriendo aguas para que ellos puedan pasar sobre tierra seca. Y dice que todos estos reyes, cuando se enteraron, cuando lo supieron, se atemorizaron. La gente que no tiene a Dios se atemoriza. Aleluya, porque es Dios el que está con nosotros. Es Dios el que nos guía. Es Dios el que nos guarda. Dios es hermoso. Dios es maravilloso. Aleluya. Pero eso ocurre cuando caminamos con fe. Cuando caminamos con Dios. Cuando caminamos con Dios, Él comienza a abrir nuevos caminos donde no había. Él no tiene que volver a abrir el mar rojo. Él abre ahora el río Jordán para que ellos pasen. Para que ellos pasen. Para que ellos cumplan su propósito. ¿Y qué dice la palabra? Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Amados, son 40 años. 40 años en el desierto. 40 años de escasez, sin agua, con necesidad. Y créeme, todo el que pasaba por allí, todo el que pasaba por allí, que los veía, se escarnecía. Porque pasaba este año y les veía allí. Pasaba dentro de 5 años y les veía allí. Dentro de 20 años y allí estaba, donde mismo. Donde mismo. El pueblo que Dios había sacado de Egipto con mano poderosa se estancó, se desfrenó, no conquistó.
Y mira, cuando pasan los años, las personas ya tal vez creen que nada va a cambiar. Por eso comencé y decía que ayer celebramos el Día de la Independencia de este país. Y que yo creo que el Día de la Independencia también de Cuba está cerca. Está cerca y tal vez tú dices, han pasado 69. Nada va a cambiar. Nada va a pasar. Y eso es lo que pasa cuando está el oprobio. Eso es lo que pasa, que las personas a través de los años dejan de pensar que algún cambio es posible. Pues mira, ya todo el que rodeaba a esta gente no pensaba en que ellos fueran a salir del desierto. No pensaba que ellos fueran a conquistar a nadie. Como ya en Cuba, el 90% de las personas han dejado de creer que algo va a cambiar. Incluso muchos de los que están aquí hoy no creen que algo puede cambiar. Amado, esto no es bíblico, pero dice un dicho, no hay mal que dure 100 años. No existe. Algo va a cambiar. Siempre va a haber un cambio. Porque Dios, dice la palabra, es el que pone reyes y quita reyes. Y Dios ha permitido reyes o gobernantes malos, porque es Dios el que lo permite. No tratemos de defender a Dios cuando Dios no hay que defenderlo. Él ha permitido gobernantes malos. ¿Para qué? Para ejercer juicio sobre la idolatría. Para ejercer juicio sobre todas estas personas que no quieren creer en Dios. Esa palabra. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si no, miraré yo desde los cielos y sanaré la tierra. Necesitamos humillarnos delante de Dios y Dios sabemos que va a sanar la tierra. Porque lo ha hecho una y otra vez. Él quitó el oprobio de este pueblo. Un pueblo que ya tal vez había perdido la esperanza de salir de allí. Pero Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre cumple su palabra. Déjalos que se ríen. Déjalos que escarnecen. No contiendas contra nadie que crea que las cosas no van a cambiar. No importa si dice, mira, lo sacó de mal para peor. Dios va a hacer algo grande. Porque siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Siempre lo hará. Por eso nosotros, como hizo esta primera generación que salió de Egipto, que por su desobediencia, por su llanto y queja, no glorificó a Dios cuando fueron enviados a espiar la tierra. Y esa queja, ese llanto, ese lamento fue el que hizo ya Dios determinar, mira, esta gente no va a entrar. Esta desobediencia, ya esta forma, esta actitud no me gusta, no va a entrar. Y es esa desobediencia también a veces en nosotros en nuestra vida, esa falta de fe. Que nosotros a veces estamos quejándonos tanto, estamos llorando tanto. Y mira, a Dios no le agrada. He dicho una y otra vez, a Dios no le agrada esa queja, ese llanto. Porque no es un llanto de quebranto en la presencia de Dios, rogando a Dios que haga algo, no es ese llanto. Ese llanto de queja, mira, ¿por qué no sacaste? Si nosotros estamos bien en Egipto siendo esclavos. ¿Por qué no sacaste? Era mejor haber muerto en Egipto que haber sido muerto aquí. Eso ya a Dios le desagradó tanto, que hizo que esta primera generación no entrara. Pero ahora esta gente tiene la oportunidad de cambiar la historia, tiene la oportunidad de conquistar, y ellos lo van a hacer, aleluya, porque tienen y están determinados a vencer, aleluya. Pues Dios es el que, dice la palabra, es el que provoca o el que pone en nosotros el querer como el hacer. Es Dios el que ha estado trabajando con esta nueva generación. Es Dios el que ha estado trabajando con nosotros para que no estemos pensando en lo que hemos dejado, no hemos pensado en lo que hemos dejado atrás. Es Dios el que nos ha puesto ahora ese espíritu de guerra, de conquista, de lucha para poder nosotros vencer. Pero sé que es difícil, sé que no es fácil, porque hay que desapegarse de todo lo que teníamos. Hay que desapegarse de todo lo que tenemos. Amados, si hay algo que yo he aprendido
es que no hay gloria sin sacrificio. No hay gloria sin sacrificio. Y muchas veces nosotros queremos la gloria. Queremos la gloria, pero no queremos pasar por el proceso. No queremos pasar por el proceso. No queremos sacrificar nada. Pero hay cosas que hay que dejar atrás. Hay cosas que hay que dejar atrás y hay que poner la mirada en lo que vendrá, en lo que vamos a hacer, en quienes vamos a ser. Gloria a Dios, aleluya. Por eso Dios también ha dado líderes. Líderes que nos enseñan, que nos muestran, que van delante de nosotros. Y mira, le ha dado grandes líderes a este pueblo. Moisés fue un gran líder, al cual Dios usó tan grande y hizo tantos milagros. Pero ahora Dios también ha dado, porque Dios nunca desampara a su pueblo, y ahora le ha dado otro gran líder, Josué, un líder espiritual. Pero yo veo en el texto, por eso quise leer todo el capítulo 5. Yo veo en el texto que para Dios quiere tanto para nosotros, Dios quiere pelear tanto por nosotros, que Dios dice, tiene un gran líder, pero no es suficiente. No es suficiente. Y el pasaje habla de una cristofanía, habla, y siempre que Dios aparece en la Escritura, es una teofanía o es una cristofanía, cada vez que aparece en forma de hombre, entendemos lo que hemos estudiado en teología, que es la persona del Hijo preencarnada. Es la persona del Hijo. Cuando Dios se manifiesta, como se manifestó a Moisés en la zarza ardiente, es una teofanía, es Dios tomando una forma. No es que Dios sea una zarza ardiente. La palabra dice Él es fuego consumidor. No es que Él sea una zarza ardiente, es que Él toma forma de cosas para poder manifestarse a nosotros, a los hombres, para poder revelarse y para poder mostrar quién es Él. Pues aquí Él se está revelando con el liderazgo, como el capitán del ejército celestial. Josué, tú tienes que entender algo. El problema no es si yo soy de ustedes o de vuestros enemigos. El problema es si ustedes van a caminar conmigo. El problema es si ustedes van a hacer lo que yo quiero que ustedes hagan. El problema es si ustedes ahora van a conquistar. ¿Y cómo se aparece? Con una espada desenvainada. Con una espada desenvainada. Un guerrero listo para atacar. Un guerrero listo para defender. Un guerrero listo para conquistar. Pero Moisés sabía que era real. Sabía que esto no era enemigo en ese momento que él habló. Y se postró. Se postró. ¿Cómo se postró quién? Como se postró Moisés delante de la zarza. Y le dice lo mismo. Quita la sandalia de tus pies. Porque la tierra que tú estás es tierra santa. Siempre que Dios se manifiesta, el lugar en el que Dios se manifiesta es santificado. Porque la presencia de Dios descendió a ese lugar. Amén. Y es Dios siendo manifestado en este momento. Porque como te digo, y Josué no me lo olvida, pero para Dios no era suficiente. Para Dios no es suficiente. Y Dios ha dado líderes. Y ha dado líderes y ha dado grandes hombres de Dios. Pero Dios siento eso, que para Dios no es suficiente. Él quiere darte más. Él quiere darte más. Él quiere poder pelear tu batalla. Él quiere poder vencer. Él quiere conquistar tu guerra, tu batalla. Es Dios peleando por nosotros. A veces nosotros nos desgastamos más peleando una guerra que ni nos corresponde. Porque la guerra es de Dios. La armadura que vemos en la palabra es de Dios. Dios solamente nos ha dicho que nos ha dado una posición de guerra, un lugar en el cual tenemos que prevalecer, que tenemos que permanecer, que tenemos que continuar, que tenemos que luchar desde esa posición. Pero la guerra es de Él, la batalla es de Él, y Él es el que la va a librar. Por eso nosotros muchas veces no conquistamos, pues estamos mirando atrás, pero Dios quiere que nosotros tengamos la mirada puesta en lo que vendrá.
en los planes de Dios, en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque déjame decirte que las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros son más grandes que las que nosotros pensamos. Son más grandes que las que nosotros creemos. Nuestros planes son pequeños en comparación con los planes de Dios. Muy diminutos, muy humanos y muchas veces muy carnales. Pero los planes de Dios siempre son santos, siempre son buenos, siempre son puros. Por eso no conquistamos, porque no estamos enfocados, porque estamos despistados, porque estamos mirando lo que hemos dejado atrás y no estamos en el propósito de Dios. De eso es lo que se trata esto, de estar o no estar en el propósito de Dios. Si tú estás en el propósito de Dios, aunque tú creas que no te está yendo bien, estás bien, porque estás en el propósito de Dios. Y si Dios tiene para ti la conquista en este año y Dios tiene grandes planes para ti, tú lo vas a lograr. Pues las bendiciones de Dios son maravillosas, son innumerables. Aleluya. Y si el plan que Dios tenía para la primera generación, en este momento en que ellos salen de Egipto, no lo pudieron llevar a cabo, no lo lograron. Mira, esta mente que ellos traían de Egipto, que habían pasado 400 años, 400. Esta mente que ellos tenían era una mente de esclavitud. Era una mente de esclavitud. Por eso, ni aún con el liderazgo de Moisés y Aarón, ellos lograron cambiar, ellos lograron vencer, ellos lograron conquistar. Y es a veces esa mente que nosotros traemos o tenemos producto de la necesidad que hemos pasado o producto de la pobreza que hemos pasado. Tenemos esa mente de pobreza, esa mente de esclavitud, esa mente de necesidad. Pero nosotros tenemos que despojarnos de todo eso. Nosotros tenemos que despojarnos de todo lo que éramos. Nosotros tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que ser transformados, dice la palabra. Es la niña. Los niños son del Señor, dice la palabra. Qué bueno que los niños están en su casa. Ahorita la tenemos cantando aquí, Dios mediante, Dios se puede. Mira, viene a mi mente siempre un texto o una persona, que es Job. Job fue ese hombre recto que agradaba a Dios. Pero en un momento Job lo perdió todo. Job lo perdió todo. Y Job es ejemplo que aún perdiéndolo todo, fue y glorificó a Dios. En el momento de su peor estado, de su peor momento, Job supo glorificar a Dios. Y Job es esa persona que tiene que dejar todo atrás. Tiene que dejar todo lo que pensaba atrás. Y tiene que comenzar a hacer. Porque a Job no le quedó nada. Querido, le invito a leer el libro de Job. Job no le quedó nada. No le quedó ni siquiera familia, hijos. No le quedó ganado, no le quedó riqueza, no le quedó nada, lo perdió todo. Pero aún en medio de su prueba, él glorifica a Dios. Y Dios le remunera. Dios es remunerador de lo que le busca. Dios le da, y dice la palabra, que le da al doble. Al doble. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en su peor momento, le supo buscar, le supo doblar y supo estar firme en Dios. Nosotros no estamos en nuestro peor momento. Nosotros no estamos en nuestro peor momento. Nosotros estamos, porque Dios ya nos ha entregado, lo veo yo en todo mi corazón, que ya Dios nos ha entregado esa tierra que emana leche y miel. Y si usted sabe que usted está en una tierra bendecida,
si usted sabe que usted está en un lugar bendecido, si usted sabe que usted está en ese lugar tan bendecido, que tiene que dar gracias a Dios porque ya Dios nos ha dado ese lugar. Dios nos ha traído hasta aquí. Y sabemos que no solamente nos ha traído hasta aquí, nos va a dar todas las cosas juntamente con Él. Nos va a dar todas las cosas. Amén. Señores, no le presten atención a Helen. Déjenla. No se distraigan. Yo creo que Dios me ha dado una capacidad de seguir mis objetivos, de seguir mis metas. Yo creo que no hay algo en este mundo que pueda suceder que me desenfoque. Entonces yo tal vez te dice, pero yo no sé cómo no se desconcentra. No me desconcentro porque estoy enfocado en algo. Y soy así en toda mi vida. Cuando Dios me da algo, yo me enfoco hasta que lo logro. No hay nada que pueda ocurrir alrededor de mí que me va a distraer, que me va a apartar de las metas que Dios tiene para mí. No hay nada de eso que pueda ocurrir. Pero nosotros somos constantemente de distraernos, de desenfocarnos, de apartarnos. Y por eso de todo corazón te digo, yo creo que muchas veces no estamos en el propósito de Dios. No nos está yendo tan bien como Dios quiere, pero estamos así. Muchas veces mirando atrás. ¿Por qué hemos dejado? Ay, mi familia en Cuba. Sí, mi familia en Cuba tiene que dar gracias a Dios que yo estoy en este lugar. Y gracias a que estoy en este lugar, su vida es mejor. Porque Dios así me ha sido un instrumento de bendición para mí, para yo ser ese instrumento de bendición para los míos. Eso es lo que yo pienso cuando pienso en Cuba. Que el estar aquí hace que ahora mi papá coma, que mi papá tenga alimento, que mis abuelos tengan alimento. No hay corriente. Entre mi hermano, mi mamá y yo instalamos un sistema solar de costó $4,000. Pero tiene corriente. ¿Por qué tiene corriente? Porque Dios nos ha prosperado a nosotros. Y ahora nosotros podemos prosperar y bendecir a otros. Por eso no estoy aquí a la mitad, dividido en lo que dejé atrás, sino con la mirada puesta hacia dónde quiero ir, hacia dónde Dios me va a llevar. El propósito que Dios tiene para mi vida, para vivir esa vida con propósito. Y yo veo que el pueblo de Dios grandemente, siempre está en ese problema. Ay, lo que tenía, ay, lo que dejé, ay, que no tengo nada. Tenemos vida, tenemos aire en los pulmones, tenemos a Dios con nosotros. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más podemos pedir? Yo te digo, yo quisiera haber pasado 40 años con esta gente bien, Dios, si la presencia de Dios estaba allí. Y yo veía allí la columna de humo y la columna de fuego. Y yo veía el maná caer y descender del cielo. ¿Qué voy a temer si yo veo que Dios está ahí? ¿A qué voy a temer si yo veo a Dios abriendo el agua? ¿A qué voy a temer si yo veo a Dios caminando y peleando por mí? Te digo corazón, yo quisiera estar de todo corazón. Hermanos, no peleamos, no luchamos, no conquistamos, porque no estamos en el plan de Dios. Le dijo el Señor, dice en Génesis capítulo 1, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ya el llenar la tierra, el sojuzgar la tierra, el tener las bendiciones de Dios estaba en el plan de Dios desde el principio de la creación. Cuando Dios crea, cuando Dios hace al hombre, ya Él tiene un propósito para el hombre. Y tiene el de ejercer dominio, el de sojuzgar los animales, las aves del cielo, todo ser viviente. Esa capacidad tan hermosa y maravillosa que Dios nos ha dado. Y no me voy a extender mucho más, porque quiero celebrar Santa Cena. Estamos en el primer domingo del mes. Como cada primer domingo, aleluya, celebramos Santa Cena. Pero quiero, antes de concluir, leerte lo que dice Romanos 15:4. Dice que todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras
tengamos esperanza. Amén. Amados, todo lo que pasó a este pueblo, que se evadió de Egipto, con mente de esclavo, y no entró en el propósito de Dios, por su queja, por su lamento, por su llanto, así como esta nueva generación, que ahora está enfocada en conquistar, esta nueva generación que ahora va a llevar a cabo el plan de Dios. Todo esto se escribió para nosotros, para que podamos entender, para que podamos aprender cuál es la voluntad de Dios. Todo se escribió para nosotros. Todo lo que Dios ha escrito en su palabra es para nosotros. Por eso yo oro de que Dios escriba en tu corazón este texto. Escribe en tu corazón el propósito de Dios. Y aprendamos desde la palabra. Aprendamos a no vivir en queja, ni en llanto, ni en lamento. Porque no es el propósito de Dios. No es el plan de Dios. Dios tiene grandes planes para nosotros. Dios tiene grandes propósitos para nosotros. Y yo creo que Dios lo va a cumplir. Yo creo que Dios va a cumplir todo lo que Él tiene, todo lo que Él ha preparado. Dios lo va a cumplir. ¿Y sabes por qué creo que lo va a cumplir? Porque a Josué, esta cristofanía, este Cristo preencarnado que se le aparece como el capitán de la guardia, no es la manifestación gloriosa de la encarnación perfecta del Hijo de Dios cuando descendió. Es una manifestación simplemente. Pero cuando Cristo se encarna, cuando Cristo vive esa vida de perfecta obediencia, cuando Cristo muere en la cruz y cuando Cristo resucita y asciende a los cielos con cuerpo glorificado, con un cuerpo glorificado. Ahora nosotros que estamos en Cristo podemos saber y podemos entender a través del Espíritu Santo que mora en nosotros que todas las bendiciones de Dios nos han sido dadas en Cristo, que todas las promesas de Dios ahora nos son dadas a nosotros, que somos esa nación santa. Ese plan perfecto de Dios se ha perfeccionado y ha sido ejecutado a cabalidad. Y ahora nosotros, hoy, tengo que hacer como Josué, que para que ellos entraran en el pacto, en el antiguo pacto, les tuvo que circuncidar. Yo creo que el Espíritu Santo que mora en nosotros, dice la palabra, ha circuncidado nuestros corazones. Esa es la señal que nosotros tenemos del pacto ahora. Esa es la señal, que tenemos un nuevo corazón, que somos una nueva criatura, todo aquel que está en Cristo. Y por eso es que nosotros, el rito que practicamos es el de la Santa Cena. Es el de la Santa Cena. Yo invito a David a repartir los elementos.